El reclutamiento de mercenarios cubanos para la invasión rusa a Ucrania ha provocado incluso la salida a la luz pública de una inédita contradicción entre dos funcionarios del régimen en la isla. Rolando Nápoles nos explica en el siguiente informe. Adelante, Rolando, buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Una inédita contradicción pública entre dos funcionarios del régimen cubano. Primero, el embajador del régimen en Rusia diciendo que no había ningún problema con que Putin contratara cubanos para esta guerra. Y acto seguido salió a desmentirlo su propio jefe. El reclutamiento de mercenarios cubanos por las Fuerzas Armadas rusas en la invasión a Ucrania ha destapado curiosamente una inédita contradicción pública entre dos funcionarios del régimen en Cuba, el embajador en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña, y su jefe, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Este último salió rápidamente a contradecir a su subordinado cuando dijo que La Habana se oponía a la participación de cubanos en cualquier conflicto, desmintiendo lo dicho solo horas antes por su embajador en Rusia, quien había declarado todo lo contrario a su jefe, que el régimen no se oponía a que los cubanos fueran contratados legalmente por las Fuerzas Armadas de Rusia para esta invasión a Ucrania. Yo creo que este tipo de discrepancia pública es típico de los regímenes totalitarios en su fase de ocaso, cuando se están desmembrando, cuando están empezando a colapsar. Estos errores que están cometiendo tienen un precio. A las declaraciones del embajador de La Habana en Moscú a la oficialista agencia rusa RIA Novosti, aceptando que al régimen de la isla no le molestaba que Putin le contratara cubanos para su invasión a Rusia, también le salió al paso rápidamente Ileana Núñez Mordoche, directora de Europa y Canadá en la Cancillería de la isla, cuando dijo en un comunicado que Cuba reiteraba lo que llamó su firme posición histórica contra el mercenarismo y negó otra vez que forme parte de la invasión rusa a Ucrania. Yo creo que lo que estamos viendo es una operación concebida por Raúl Castro. ¿Por qué? Porque responde a lo mismo que ha hecho desde el año 59, enviar tropas cubanas a donde le conviene a los rusos. Lo hicieron en Algeria, lo hicieron en África repetidamente y ahora lo están haciendo en Ucrania. Lo que no estamos en los años 70, estamos en la era digital, donde todo se sabe. La directiva de los departamentos de Europa y Canadá en la Cancillería del régimen cubano también respondió al embajador de la isla en Rusia, afirmando que, con el objetivo de esclarecer los hechos, La Habana ha mantenido un intercambio con Moscú sobre el reclutamiento desde Rusia de mercenarios cubanos para esta invasión a Ucrania, y hasta mencionó lo que llamó el excelente nivel de relaciones entre ambos países. Sin embargo, el régimen cubano sigue sin condenar ni protestar ante Moscú por las revelaciones, por ejemplo, de que un mayor del ejército ruso, identificado por piratas informáticos ucranianos, es el reclutador de estos mercenarios de la isla en la ciudad rusa de Tula. Entonces la operación les ha reventado en la cara y tratando de controlar los daños de la operación han corrido el riesgo de ofender a sus supervisores y sus mayores o sus amos, que son el gobierno de Moscú. Y creo que esta declaración del embajador castrista en Moscú es un intento de aplacar una protesta rusa de que, oye, acordamos esto y ahora se están distanciando de nosotros en esta guerra que estamos librando en contra de Ucrania. Creo que esto muestra de que este régimen es un barco sin rumbo, yendo de puerto en puerto, tratando de salvar un sistema que es inservible. Pero mientras el canciller del régimen y su embajador en Rusia se contradicen públicamente sobre el rol de mercenarios cubanos en la invasión a Ucrania, madres, trabajadores y campesinos en la isla expresan en videos recibidos por la Asamblea de la Resistencia Cubana su rechazo al envío de cubanos a lo que califican de agresión imperialista de Moscú contra Ucrania. Como madre cubana, yo no permito que mi hijo sea mercenario. Le hago un llamado a los padres y a las madres cubanas de que no permitan que sus hijos sean mercenarios. No permitan, padres, que sus hijos sean captados como mercenarios. No permitan que violen sus derechos. Sus hijos no son mercenarios. Mis hijos no son mercenarios. Hago un llamado al pueblo cubano que no dejen que sus hijos se los cojan para mercenarios, que no dejen que sus hijos vayan a participar en guerras de dictadores y de fascistas que lo que han hecho toda la vida ha sido exterminar con los pueblos.
Y por cierto, después de conocerse estas declaraciones del embajador del régimen cubano en Rusia, acto seguido, el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Ucrania pidió a los estados democráticos que rompan relaciones con Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.